días, qué gusto tan grande me da saludarlos. Qué bueno que podemos empezar juntos la mañana con toda la información importante. Cuántas cosas ocurriendo, hay más datos del centro de exterminio allá en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Fíjense, la página de internet que habilitó la Fiscalía Estatal suma más de 1,300 fotografías. Hay ropa, hay mochilas, hay cobijas y el dato, pues aterrador, han contabilizado 154 pares de zapatos. Estas, las, pues dolorosísimas imágenes. Estaremos en ello. Además, el ataque contra fuerzas federales en los límites de Jalisco y Michoacán fue provocado por Jesús Rivera Aguirre, el Chuy. Es el líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, que ya había sido detenido en febrero, pero lo liberaron poquito después, así lo ordenó un juez, es lo que dice el gobierno estatal. Y Trump no confirma, pero tampoco niega una posible acción militar contra los cárteles mexicanos. Fue claro y dijo que el envío de drogas a Estados Unidos no se va a tolerar. Pero entre que sí que no, Estados Unidos pues sigue con sus operativos para interceptar drogas. Y ojo, este buque destructor, USS Gravely, navega sobre aguas internacionales del Golfo de México. Así le seguimos diciendo acá. Y de seguir la guerra comercial con Estados Unidos, México sí entraría en una recesión económica para este mismo año o para el 2026. Es lo que reveló la OCDE. Incluso ya redujo las expectativas de crecimiento para nuestro país. Los recortes presupuestales al INE podrían afectar la elección judicial. Ya alertaron de riesgos en algunos programas y algunos sistemas que son indispensables, entre ellos los cómputos, imagínense. La Fiscalía General ya tomó el control de las investigaciones en pues el campo de exterminio, en la llamada Escuela del Terror, ese lugar horrible encontrado en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Aquí están las imágenes para quien se resiste a creer o para quien sugiere que es un manejo político el que se le está dando a esa información. Ahí está. Ahí están también las imágenes aéreas de ese lugar que pues era un campo de exterminio. En estos trabajos se ha sumado ya también la Comisión Nacional de Búsqueda. Van a usar tecnología para el estudio de suelos. Van a analizar el terreno con ayuda de drones por aire. Sobre todo, pues, los predios aledaños. Por su parte, la Fiscalía de Jalisco, que, ojo, ya había estado presente en ese predio. ¿Cómo es que no vieron todo esto? Es parte de lo que indigna a los colectivos de familiares buscadores. Bueno, la Fiscalía de Jalisco sigue actualizando el sitio web para mostrar los artículos encontrados dentro de el rancho Izaguirre. Tienen un registro de más de 1,300 fotografías. Hay ropa, maletas, mochilas, cobijas. Y desde luego todo esto se hace para pues, buscar que sean identificadas estas pertenencias por parte de familiares de víctimas. Contabilizaron también los zapatos, en total 154 pares de botas, sandalias, tenis, en fin, todo ese calzado. Y entre las preguntas que rodean este caso hay una muy importante. ¿De quién es el rancho? ¿Quién o quiénes son los dueños? Hasta ahora, lo único que se sabe es que el lugar tiene aproximadamente 15 años de haber sido construido. Ha tenido al menos 2 propietarios. Este predio perteneció a unas personas de aquí, se lo vendió a otras de la ciudad. Tenían una fábrica de pastura para engorda de animales y ya después de eso desconozco cómo se hicieron esas personas de ese predio. A este campo de exterminio han llegado las madres buscadoras. Estas mujeres que pues lo dejan todo, dejan hasta el miedo y buscan como sea a sus hijos.
Es el caso de María Ruiz. Ella busca desde 2013 a su hijo Elías, de 32 años. Todo he hecho un montón y yo ahí no puedo descartar nada. No hay como tú me vas las cosas y para encontrar. Es una aguja en un pajar que nunca lo voy a encontrar, pero sé que aquí va a estar. Y bueno, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, había hecho algunos comentarios en torno a los hallazgos en este rancho Izaguirre. Sugirió que hay un manejo mediático del tema. Bueno, pues acusó nuevamente a la derecha de armar un campañón carroñero en su contra. Es un tema que mucho nos duele y que es perverso de la derecha que pretenda plantear que somos responsables o que somos insensibles a esta dificultad. Es una manera ruin, es una manera infame, no tiene ningún interés en colaborar. Bueno, ayer le informé de estas iniciativas que la presidenta Sheinbaum va a mandar al Congreso para atender la desaparición de personas. La primera busca consolidar el CURP como una fuente única de identidad. La segunda pretende fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. También va a proponer acabar con estas 72 horas que toca esperar antes de reportar una desaparición. Y es que esas primeras horas son cruciales para poder, pues localizar con vida a quien ha sido secuestrado, levantado. Otra medida más consta de equiparar el delito de desaparición al de secuestro. O sea, se va a sancionar la desaparición como secuestro. Se van a establecer la publicación mensual de cifras de desapariciones y finalmente se va a fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Así que se va a dar prioridad al tema de la atención de personas desaparecidas. Y los policías municipales de Poza Rica, Veracruz, Edgar Jesús N. y Jordanka Janet N., fueron vinculados a proceso por el homicidio del padre buscador Magdaleno Pérez. Fíjense, Magdaleno fue presuntamente detenido el 9 de marzo y fue agredido por los elementos policíacos cuando lo llevaban a la comandancia. Se murió un poquito después en su casa por los golpes. Pero desde 2019 Magdaleno Pérez buscaba a su hija, a Diana Paloma, que fue desaparecida allá en Papantla. Y sí, esa es la triste y la dolorosa historia de padres y madres buscadores, buscadoras, ante, pues sí, la negligencia o la indolencia de las autoridades. Ellos mismos se encargan de buscar y al buscar se ponen en riesgo, porque conforme van topándose con hallazgos, conforme van acercándose a la realidad criminal, pues reciben amenazas, son perseguidos y muchas veces son asesinados. Hay muchos familiares de personas desaparecidas que han sido asesinados en este país. Y esto es parte, pues, del drama. Fíjese, he hablado con madres buscadoras en diferentes ocasiones y lo que me dicen es que, Paola, yo no tengo miedo, yo lo que necesito es encontrar a mi hijo. Pues sí me da miedo, pero ¿qué me van a hacer? ¿Me van a matar? Estoy muerta en vida, me quitaron a mi hijo y lo tengo que encontrar. Y así van buscándolos entre fosas y fosas, cavando en este país. Y fíjense, localizaron otra fosa más, ahora en Baja California Sur, con por lo menos 21 osamentas. El colectivo de Búsquedas por la Paz, que llevan ya un mes haciendo excavaciones, dijeron que han descubierto 6 fosas nada más en este mes. Y están, por otro lado, los narcolaboratorios. Esta es la Operación Frontera Norte. Y allá en Chihuahua, las fuerzas federales desmantelaron un laboratorio clandestino, aseguraron más de 10 toneladas de sustancias químicas para hacer drogas, con un costo de más de 4,000 millones de pesos. Mientras que en Huatulco, Oaxaca, la Fiscalía Estatal desmanteló más de 40 cámaras de vigilancia. Adivinaron, operadas por el crimen organizado. También aseguraron droga. En ese municipio están investigando el caso de los jóvenes tlaxcaltecas desaparecidos a finales de febrero, cuyos cuerpos aparecieron después en los límites con Puebla.
Y sobre la emboscada del domingo en contra de fuerzas federales allá en Chilchota, Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dijo que los hechos fueron provocados por Jesús Rivera el Chuy. Es el líder regional del cártel Jalisco, dijo que fue detenido a finales de febrero, pero liberado 10 días después por orden de un juez federal. El esfuerzo es constante, es continuo, pero la impunidad de los jueces federales es impresionante. Su corrupción, sus ligas con la delincuencia organizada están claras y bueno, eso hace más difícil el combate. Sobre estos hechos que empezaron en los límites con Jalisco, el Gabinete de Seguridad informó que detuvo a 4 personas ahí en la zona donde fue el ataque, que podrían estar relacionadas con ese caso, donde 2 guardias nacionales y 3 militares fueron asesinados. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, informó sobre la detención de Francisco Javier N., el veterano. Es un integrante de la Mara Salvatrucha, uno de los 10 más buscados por el FBI. Estados Unidos lo requiere por conspiración narcoterrorista, crimen organizado y tráfico de personas. Por otro lado, Trump sigue sin descartar una acción militar en contra de los cárteles de la droga en México. Le preguntaron sobre si hay algún límite con estas organizaciones y dijo no, y no voy a permitir más daños a la población estadounidense. Así lo dijo. Well, we'll see, but we're not going to put up with it. This country is not going to allow people to come in and dump drugs and kill our youth and other than our youth, too. Older people are very much affected, so it's we're not going to let that happen. Ya lograron identificar a los 7 jóvenes que fueron asesinados en la comunidad de San José de Mendoza, allá en Salamanca, Guanajuato. Eran miembros de la pastoral juvenil de la diócesis de Irapuato. Los atacaron a balazos mientras organizaban las festividades, imagínense, de la Semana Santa. Y Jacqueline Gálvez fue sentenciada a 89 años de cárcel por secuestro. Su hermana, Xochitl Gálvez, aseguró que es falso que la madrina, como también era conocida la secuestradora, usara su nombre, el de Xochitl, para atraer a posibles víctimas. Incluso aseguró que la confesión de Jacqueline fue obtenida con tortura y así se defendió la ex candidata presidencial. Yo no soy culpable de nada, absolutamente de nada. Tratar de vincular mi nombre con el caso me parece perverso y me parece totalmente ajeno a la realidad. Hemos visto aquí el problema creciente de los abusos de taxistas allá en Cancún, que bueno, cobran un dineral. Fíjense, hay turistas que reportan, por ejemplo, que les llega a costar más caro el taxi que los lleva del aeropuerto al hotel que el avión. Así de caros los cobros, pero además están las agresiones a conductores de plataformas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta impunidad? Este es el trabajo del equipo de investigaciones Excelsior. Enclavado en el Caribe mexicano, Cancún, considerado como uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México, enfrentan un problema creciente que amenaza su reputación y seguridad: la posible infiltración del crimen organizado en el gremio de taxistas. Algunos taxistas son el primer contacto para la distribución de drogas, la trata de personas y otros servicios ilegales. Así lo comprobó Imagen Noticias apenas al salir del aeropuerto. Cancún es Las Vegas de México. Sí, lo que pasa en Cancún se queda en Cancún. ¿Cómo qué tienes o qué? No, pues, tachas, diversión, mujeres. Mujeres. Lo que tú gustes y mandes. Y todo el mundo te va a decir, están metidos en robos, en secuestros, en cobro de piso. A la venta de estupefacientes y trata de personas se suman nuevas formas de engañar a los turistas. Una de ellas es la clonación de tarjetas de crédito. Lo mínimo con la factura es 800, patrón, en tarjeta. El costo normalmente es de 1,300. Se le entrega su ticket para factura
totalmente facturable. El modus operandi consiste en cobrar una tarifa alta en el pago en efectivo y una tarifa baja en el pago con tarjeta. En el momento en que reciben el plástico, tienen la posibilidad de clonarlo. Los taxistas también se hacen pasar por trabajadores de empresas de renta de autos. Fíjate que se supone que me dijeron que me iban a rentar un coche y me quedé esperando. Al final me dijeron, no, ¿sabes qué? Que el carro no te lo vamos a entregar aquí. Vete a tu hotel. El hotel te va a reembolsar el pago del taxi. Obviamente el hotel dice, yo no sé de qué me hablas, porque pues yo no tengo por qué reembolsar nada. Sin dejar pasar los altos precios en las tarifas que oscilan entre los 1,400 y 12,000 pesos por una distancia que no rebasa los 10 kilómetros. Pareciera que nos sale más económico viajar en avión que viajar en taxi aquí en Cancún. Por lo que justifican los cobros excesivos porque no tienen un tabulador, es porque se supone que tienen que pagar su cuota a la maña. Son señalados de realizar operativos para detener a conductores de plataforma, a pesar de que no están facultados para ello. Y de este lado está otro taxista que no me deja ir. Los mismos taxistas hacían detenciones de los que manejaban Uber, a pesar de que tenían algún tipo de amparo. Entonces le hablaban a la autoridad y la autoridad pues se llevaba al corralón los vehículos, ¿no? Todo esto coloca a Cancún en la antesala de una severa crisis que podría afectar seriamente las actividades turísticas de un paraíso que se aleja de serlo, por lo menos en sus traslados. Este es un trabajo especial del equipo de investigaciones Excelsior que suma a los talentos de televisión, radio, redes sociales, web, periódico y que estaremos transmitiendo a través de todas las plataformas de Grupo Imagen. Le informo también de esto que ocurre con los productores de café de Soconusco allá en Chiapas. Ya no pueden con las extorsiones, con el cobro de piso, con las amenazas por parte de la delincuencia, así que ahora hasta el café peligra. Dicen que el crimen tiene al menos 3 años manteniendo el control de los cultivos. Pobre Chiapas. Bueno, y otra vez un sismo, magnitud 5.5, como el del viernes pasado, pero ahora cerca de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. El movimiento fue en el Océano Pacífico, no hubo alerta de tsunami, tampoco daños ni personas lesionadas. Y el INE alerta sobre los riesgos para la elección judicial. Recortaron el presupuesto y dice, a ver, está en riesgo todo, la actualización de los sistemas que se van a usar para organizar y para capacitar, las herramientas tecnológicas para los cómputos, así que van a pedir una ampliación presupuestal a la brevedad. Paola, regreso contigo, te dejo un beso enorme, nos vemos el día de mañana. Nos saludamos mañana, Alex, muchas gracias. ¿Qué? Con el Alex. Ay, es amable, nada más. Es amable, sí, muy amable, Ay, muy amable. Qué bueno. Pero vámonos a la información en resumen, que ya es la media. Me parece perfecto, Pau, porque fue asesinado el exalcalde de San Pedro Mixtepec, Oaxaca. Se trata de Javier Cruz. El ataque ocurrió en calles de Puerto Escondido. Y en una cueva de Acultzingo, Veracruz, madres y padres buscadores encontraron restos humanos de al menos 5 personas. Y Aline Salas Isidro, de 27 años, hija de una madre buscadora de Poza Rica, Veracruz, fue secuestrada el pasado domingo. Las autoridades ya iniciaron una investigación para dar con su paradero. Una mujer muerta, 3 heridos, dejó un ataque a balazos en la autopista México-Cuernavaca. Se desconoce si fue un intento de robo. Aquí en la Ciudad de México vivió un fin de semana violento con 7 asesinatos en distintos puntos. La Fiscalía ya investiga y confirmó que hay 6 detenidos tras estos hechos. El estudiante de la FES Zacatlán que atropelló a un compañero en el estacionamiento de la escuela fue vinculado a proceso por lesiones culposas y va a llevar su proceso en libertad. Banco Multiva presenta. Y el peso, vamos a ver cómo se cotiza frente al dólar, ya está en 20,07, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores ayer pues no operó porque fue día festivo. Banco Multiva presentó.
Es 18 de marzo, hoy se conmemora el aniversario de la expropiación petrolera, aniversario número 87. Pero ¿qué les parece si hablamos un poco sobre este hecho histórico tan importante? Sí, Alfredo y Kevin, vengan a la escuela y yo me pongo en plan profesora para que recordemos juntos un poco sobre esta fecha relevante, 18 de marzo. Sí, de 1938. Fue el presidente Lázaro Cárdenas. Firmó el decreto de la expropiación petrolera. Muy importante porque el petróleo mexicano pues estaba en manos de empresas extranjeras. Así que él toma la decisión de que, bueno, pues se haga una expropiación y que el petróleo empiece a ser justamente de los mexicanos. Se crea el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Y bueno, pues finalmente el 18 de marzo del 36 nace Pemex. Petróleos Mexicanos, pero sí, quienes lo vivieron recuerdan cómo es que muchísimas personas se sumaron a este esfuerzo, digamos, por adquirir el petróleo de manos de las empresas extranjeras. Personas que llegaban hasta el centro del país con, por ejemplo, sus joyas, ¿no? O lo que habían juntado para, pues, sumarse a esta nacionalización. Así que, bueno, es por eso que el 18 de marzo se celebra a los trabajadores petroleros. Ya luego, sí, tuvimos un auge muy importante con la producción de petróleo y ya luego no, ya luego pues se endeudó Pemex y todo el lío que sabemos hay en la actualidad. Gracias. Gracias a mis queridos alumnos. ¿Les gustó? ¿Les quedó claro? ¿Entendieron ustedes y todo? Voy a una pausa. Oigan, al regresar, bueno, ya le confirmábamos ayer que hackearon el teléfono de la presidenta Sheinbaum. Vamos a hablar aquí con un hacker. Voy a entrevistar a un hacker para saber todo al respecto. Y además, México podría entrar en una recesión económica, ya lo alertó la OCDE. Eso y mucho más, ya vengo. ¿A ti te han hackeado el teléfono? O de pronto sí, ni te enteraste. Yo agradezco mucho, de verdad, esta posibilidad de platicar hoy justamente con un hacker. Ojo, un hacker ético, que es Lenin Facio. De entrada, Lenin, ¿qué es esto de hacker ético? Hola. ¿Qué tal, Paola? Buenos días. Pues básicamente un hacker ético son personas con conocimientos técnicos sobre ciberseguridad y hacking que se empeñan en proteger a las personas, los sistemas digitales, a las empresas, a gobiernos de los hackers pues no éticos. Exacto, por eso tú sí puedes, digamos, dar la cara, compartir tu nombre y apellido. Ayúdanos a entender, correcto, Lenin, esto que ocurrió con el teléfono de la presidenta Sheinbaum, ¿es habitual? ¿Qué tan fácil es hackear un teléfono con esas características? Sí, claro, completamente. Es bastante común, es bastante sencillo, por decirlo así. En este caso, podría ser, existe en un software espía que se llama Pegasus, que fue creado en 2016 por un grupo llamado Grupo NSO, que básicamente este es un software espía ocupado por gobiernos para pues espiar a otros gobiernos o para espiar personas. Entonces podría ser un caso de esos. Entonces, digamos también que haciendo uso de ingeniería social, manipular a las personas o de phishing, llevándolas a que abran algún enlace o descargan alguna aplicación, pues se podría obtener este acceso al teléfono. ¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestro teléfono está hackeado, que está intervenido? Porque sí hay señales, claro, ¿no? Pues sí, completamente. Digamos, si tú sabes que tu celular te dura la batería alrededor de, no sé, 6, 8, 10 horas y empieza a acabarse más rápido de eso, podría ser un indicio de que está hackeado. Si empieza a detectar aplicaciones que tú no descargaste, o si ves mensajes que tú no enviaste, o que se eliminaron fotos o videos que tú no eliminaste, también podría ser indicio de que esté hackeado. Los teléfonos actuales pues prenden una lucecita cuando está activado el micrófono o la cámara. Entonces si tú no estás ocupando una aplicación como, no sé, Snapchat, Instagram o la cámara misma y ves esa lucecita encendida, pues es un indicio de que el teléfono está hackeado. Lenin, hablábamos, digamos que esta conversación la detona lo que ocurrió con el teléfono de la presidenta, pero déjame llevarla a otro enfoque, o sea, no necesariamente a digamos, el espionaje con un uso político, sino, no sé, déjame traerlo al mundo de lo, pues no sé, de lo cotidiano. ¿Qué tan habitual es que se intervengan o se hackeen teléfonos para, por ejemplo, saber, sí,
con quién está en contacto tu pareja. Bueno, claro, eso es muy común, digo, personalmente yo recibo muchos mensajes de gente pidiéndome hackear Facebook, WhatsApp, Instagram, justo para espiar a sus parejas. Hay algunas herramientas que te podrían permitir hacer eso. No necesitas conocimientos técnicos, simplemente aprender a usar la herramienta, pero es bastante común. Y digo, como les comentaba, es muy sencillo. Personas incluso sin conocimiento tan técnico, haciendo uso de estas herramientas o de ingeniería social o de phishing, lo harían. Incluso grupos criminales lo hacen porque, por ejemplo, el phishing y la ingeniería social no es costoso, no es rastreable o no tan rastreable, y además pues la mayoría de personas podemos caer en eso. Entiendo que lo más habitual, digamos, y donde estamos más vulnerables en cuanto a ciberseguridad, es para, más que obtener nuestra información, poder, digamos, tener una ganancia económica. ¿Es así? ¿Cómo podemos protegernos? Son dos en una. Claro, claro, digo, no siempre se busca precisamente el dinero, sin embargo, los datos. Al final, la información de las personas se vende bastante bien en mercados negros, en la dark web, se vende bastante bien, entonces... obviamente es económico, pero no precisamente buscan el fin de robar dinero, ¿no? Roban estos datos de las personas, nombres, ubicaciones, números de celular, correos electrónicos, etcétera, y los venden, y pues ya ahí es donde los hackers no éticos reciben esta ganancia. ¿Cómo podemos protegernos? Claro, sobre eso, pues... Primero, estar haciendo todas las actualizaciones de nuestros celulares, de nuestros dispositivos, activar la autenticación en 2 pasos, es decir, que cuando alguien quiera o queramos iniciar sesión en alguna red social, en WhatsApp, por ejemplo, nos llegue este código de verificación para validar que realmente somos nosotros, hacer copias de seguridad y obviamente no abrir mensajes que no conozcamos, no poner nuestra información en lugares o en páginas que no sepamos de dónde vienen, claro, ni en enlaces que nos mandan por mensaje o correo. Pues sí, tenemos que ser muy suspicaces para ir un paso adelante. Te agradezco muchísimo, Lenin. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Volvamos a platicar muy pronto. Gracias. Él es un hacker ético y bueno, pues es así como funciona esto de simplemente intervenir el teléfono, la información de alguien más. Oigan, preocupante, la crisis comercial por los aranceles llevaría a México a una recesión, es lo que ya ha advertido la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. De hecho, ya redujo la expectativa de crecimiento. No solamente no vamos a crecer, sino que nos vamos a hacer más chiquitos en cuanto a economía. Prevén un menos 1.3% para este año y un crecimiento de solo 0.6% para el siguiente. Informó que México va a ser el único de este organismo con un desempeño negativo, así que malas noticias para la economía mexicana. Y un tema sumamente polémico, un tema controvertido y que enciende pasiones, este que tiene que ver con las corridas de toros. El Congreso de la Ciudad de México discute hoy una iniciativa para establecer corridas de toros, sí, pero sin violencia. Originalmente se buscaba prohibirlas por completo, luego la propuesta fue modificada. Hubo este planteamiento de la jefa de gobierno, Clara Brugada, de hacerlas sin violencia. Los activistas la consideran un avance, el sector taurino dice que pues no, que van a perderse muchos empleos y que así como se ha planteado no funcionarían las corridas de toros, y entiendo que está la cosa, bueno, pues justamente discutiéndose con intensidad. José Antonio García, tú estás a las afueras del Congreso de la Ciudad de México, protestas a favor y en contra de la tauromaquia, te escucho. Hola, buenos días. Pues personas que están a favor y en contra de las corridas de toros. Principalmente en estos momentos han llegado toreros y ganaderos y personas que trabajan directamente en las corridas de toros, y está ya pues muy candente aquí la situación. Ya hubo enfrentamiento entre los ganaderos y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De hecho, hay un policía que observamos ya seriamente lesionado, sufrió pues un golpe directo en la cara, está sangrando,
de la nariz, y en estos momentos, bueno, pues los elementos de la policía van a detener a la persona que, pues con un puntapié le dio en la cara a este elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero bueno, pues ya se derribaron las barricadas que tenían aquí los elementos de la policía, y bueno, pues muy fuerte la situación que se está generando ya aquí afuera del Congreso, Paola. Pues sí, vemos que los ánimos están muy encendidos, lamentablemente ya personas lesionadas justamente por los enfrentamientos entre quienes respaldan las corridas de toros y quienes están en contra. Seguimos en comunicación, regreso contigo, José Antonio, un poco más adelante para, bueno, pues ver cómo es que se desarrolla esto a las afueras del Congreso. Como les digo, hoy se discute esta iniciativa en torno a las corridas de toros sin violencia, como lo propuso la jefa de gobierno, Clara Brugada. Y en segundos, la información del clima, cómo se porta el Frente Frío 36, Irán, cuéntanos. Pues ya está en nuestro país este Frente Frío, va a ocasionar una disminución de temperatura, precisamente en Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. En tanto, gran parte de México tendrá un ambiente muy caluroso. Para la Ciudad de México, pues ahí está la información, 29 grados máxima, 11 mínima. Ahí están, pues, la mínima y la máxima. Gracias, oigan, yo también. Huele rico, ¿sí? Yo sé que todavía no me regalan el mío. Oigan, vamos a regresar con información muy importante que tiene que ver con Cuauhtémoc Blanco y la solicitud de que le quiten el fuero. Además, esta nueva manera de defraudar, y se van caramba contra jornaleros, les ofrecen trabajo allá en Canadá y nada, es un fraude. Eso y más, ya venimos. Hay más datos del centro de exterminio en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. La página de internet que habilitó la Fiscalía Estatal incluye ya más de 1,300 fotografías de ropa, mochilas, cobijas, zapatos. Fíjense, 154 pares de zapatos han contabilizado hasta este momento. Y el ataque contra fuerzas federales en los límites de Jalisco y Michoacán fue provocado por Jesús Rivera el Chuy, líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, que ya había sido detenido en febrero, pero fue liberado por la orden de un juez, es lo que acusa el gobierno estatal. Y Trump no confirma, pero tampoco niega una posible acción militar contra cárteles mexicanos. Dijo que el envío de drogas a Estados Unidos no se va a tolerar. Y por lo pronto hay este operativo para interceptar drogas y el buque destructor USS Gravely va a navegar en aguas del Golfo de México. La presidenta Sheinbaum hizo oficial la prohibición del maíz transgénico. Horas después de firmar el decreto, ya fue publicado en el Diario Oficial, entra en vigor hoy mismo. Y de seguir la guerra comercial con Estados Unidos, México sí entrará en recesión económica este mismo año. Es lo que revela la OCDE, ya redujo las expectativas de crecimiento para nuestro país. Y los recortes presupuestales al INE podrían afectar la elección judicial. Ya alertaron de riesgos en programas indispensables, entre ellos los cómputos, imagínese. Gracias, Monse, con toda la información de las tendencias. Ceci Flores, que últimamente se ha visto pues muy vapuleada, ¿no? Sí, atacada, una mujer muy valiente, muy amorosa. Y que, fíjense, ahora esta líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora es víctima de una campaña de desprestigio. O sea, como si no hubiera sufrido suficiente, ahora la atacan a ella y dice quieren deslegitimar su trabajo. Hay toda una serie de redes sociales difundiendo mensajes, tratando de desprestigiarla, diciendo que su hijo está vinculado con el crimen organizado, su hijo al que busca. Organizaciones de derechos humanos le expresaron ya su apoyo. Y pues sí, está la revictimización de las madres buscadoras, cuando un tema se politiza y entonces pues se van en contra de quien está denunciando algo que es una realidad en este país.
En Hidalgo detectaron una nueva manera de defraudar, fíjense, ofertas de trabajo allá en Canadá con sueldos buenísimos, te pago en dólares, con un gran lugar para vivir, y pues no, es un fraude. O sea, te piden un depósito para iniciar con los trámites de contratación y quién sabe qué, y ya luego la cuenta en redes sociales desaparece. Aquí el testimonio de una de las víctimas. Pagaban, no recuerdo cuánto pagaban por hora en dólares. Posteriormente me dice, pero necesito que me deposite dinero, me deposite para el trámite. Deposité casi 7,000 pesos, pero ya no me contestó. Y llegué ahí a donde estaban las oficinas, pero pues prácticamente esas oficinas ya no existían. Tenemos aproximadamente, han sido unas 15, 20 víctimas. Tenemos 4 carpetas de investigación. Así que, bueno, pues tómenlo en cuenta para que no les pase. Y hubo un pleito en la Alameda Central de la Ciudad de México, presuntamente porque los comerciantes intervinieron luego de ver un caso de violencia contra una menor. El presunto agresor fue detenido. Y Eduardo N., capitán de meseros del bar Black Royce de Naucalpan, Estado de México, donde mataron al empresario Íñigo Arenas, fue vinculado a proceso por feminicidio. Está acusado de la muerte de su expareja en mayo de 2022. Y hoy Excelsior celebra 108 años y lo hace recordando momentos clave de la historia, entre ellos la rivalidad entre Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles luego del asesinato de Carranza, la lucha por el voto femenino que en 1917 pues marcaba pauta en los Estados Unidos, historias como la del lanzador Alfredo El Zurdo Ortiz, quien pasó de vender cojines en el estadio a brillar como ídolo del béisbol mexicano, así que celebra recordando. Bueno, y en nuestro país de verdad que ocurren cosas que son difíciles de creer. Por eso la frase, ¿no? Imagínate vivir en Suiza y perdértelo. Sajid hizo esta pregunta. Así es, mi Pau. Por cierto, ¿sabían que casi 10,000 mexicanos viven en Suiza? Y por supuesto, por estar allá, se pierden de este tipo de cosas. ¿Como cuál? De las pirámides de Teotihuacán. ¿Cómo la ves? ¿El pulque que nos tomamos? De las artesanías mexicanas y de los machos. ¿Cuántos tienes? Bueno, varios. Me perdería de mis plantas. Se pueden meter con todo, menos con mis plantas. Del artículo 85 de las briegas aquí en Santa Isabel Ixtapan. De no ver imagen televisión. Usted sí sabe, ¿verdad? Güey. De este sonido tan hermoso. Ay, de las morelianas. De la aventura de viajar en un mototaxi. Ay, qué bonito, de veras. Adiós, Cenicienta. Pues imagínate, de poder andar descalza, de andar echando desmadre. Y bailarle así. Pues de la rica botana de México. Ay, ¿a poco sí? Sí, y vuela. Nos regresamos contigo, mi Pau. Oye, ya no me dejaron nada. Oigan, tengo que enlazarme rápidamente con José Antonio García a las afueras del Congreso de la Ciudad de México. Les decíamos ya, hoy se discute el tema de las corridas de toros y bueno, pues vaya que hay polémica ahí al exterior e incluso violencia. Te escuchamos, adelante, ¿qué pasa? Exactamente, esta ley que se estaría votando ya en estos momentos y en la que, bueno, pues se eliminaría la violencia de las corridas de toros. Y aquí, en este lugar, bueno, pues se encuentran empresarios, toreros y personas que trabajan directamente en las corridas de toros. Y bueno, como te estábamos reportando hace unos minutos, este enfrentamiento que se dio con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el momento en el que, bueno, pues estos protaurinos habrían pues derribado parte de estas vallas metálicas, pasaron hacia la zona de las escalinatas, fueron contenidos por los elementos del Cuerpo Metropolitano con cascos, con escudos y bueno, pues se dieron estos golpes. Uno de los elementos de la policía, de hecho uno de los jefes, Conclave Ochelot, que bueno, pues trataba de contener a uno de estas personas,
al momento en el que estaba brincando las vallas, pues le da un puntapié exactamente en la nariz a este jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo hizo sangrar de manera importante y está, bueno, pues ya en estos momentos recibiendo atención médica por parte del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Fue pues un enfrentamiento fuerte que se prolongó pues aproximadamente por unos 15 minutos aquí en este lugar y que bueno, pues ya en estos momentos ha llegado nuevamente la calma, se han colocado nuevamente estas vallas metálicas y el refuerzo por parte de los elementos del Cuerpo Metropolitano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así es que bueno, pues muy complicada aquí la situación con este enfrentamiento que se ha dado fuerte aquí a las afueras del Congreso de la Ciudad de México, donde en estos momentos, bueno, pues ya se estaría votando esta ley para las corridas de toros sin violencia. Por lo pronto la información que tenemos, Paola. Buen día. José Antonio, justamente recordar eso, lo que se está discutiendo, votando al interior del Congreso tiene que ver con las corridas de toros en la Ciudad de México y esta propuesta que lanzó la jefa de gobierno Clara Brugada, quien planteó que sí, que haya corridas, pero que no se mate al toro, que no haya banderillas, que sean, digamos, pues otras las reglas, cosa que no resultó satisfactoria para los taurinos y tampoco del todo para los activistas a favor de los derechos de los animales. Así que bueno, pues ahí vemos por lo pronto este enfrentamiento a las afueras del Congreso de la Ciudad de México. Información de última hora. Kena Uribe, ¿qué pasa? Te escuchamos atentos. Hola. Pao, uno de los asesores de Donald Trump, acaba de informar que el presidente estadounidense se encuentra actualmente en el despacho Oval hablando con el presidente ruso Vladimir Putin desde las 10 de la mañana. Asegura que la llamada continúa, que va bien y que sigue en curso. Estaremos pendientes de ver qué pasa con esta llamada tan importante. Las 10 de allá, 9 de acá. Bueno, estamos atentos. Muchísimas gracias, Kena. ¿Aprecian? Gracias. ¿Qué es eso? Ganó el vals. Sí. Por un pelito. Ahora sí. Bueno, por varios. Ahora sí, feliz. Ya. Oigan, por si se quieren acostar. A ver.